Buenos días a todos. Hoy viernes 20 de agosto vamos a seguir con la lectura de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Yo soy Gino Carpentieri y estamos conectados desde la plataforma de Toga United de TGU. Y vamos a seguir con desde la página 227 del libro. Charles Schwab tenía un jefe de fábrica cuyo personal no producía su cuota de trabajo. ¿Cómo es, preguntó Schwab, que un hombre de su capacidad no consiga que esta planta rinda lo que debe? No sé, respondió el hombre. He pedido a los obreros que trabajen más, les he dado el ejemplo, los he regañado, los he amenazado con el despido, pero nada funciona, no producen nada. No producen y nada más. La conversación tuvo lugar al final del día, poco antes de que entrara a trabajar el turno de noche. Deme un trozo de tiza, dijo Schwab. Y luego, volviéndose al obrero que estaba más cerca, ¿cuántas cargas de horno ha hecho su turno hoy? Sin decir palabra, Schwab trazó un gran número 6 en el suelo y se alejó. Cuando entró en el turno de la noche, los obreros vieron el 6 y preguntaron qué significaba aquello. El gran jefe estuvo aquí hoy, dijeron los obreros del turno del día. Nos preguntó cuántas cargas habíamos hecho y le dijimos que 6. Lo escribió en el suelo y se marchó. A la mañana siguiente volvió Schwab al taller. El turno de la noche había borrado el 6 y escrito un 7. Cuando los obreros del turno del día entraron a trabajar, vieron un enorme 7 escrito en el suelo. Así que los de la noche se creían que eran mejores. Bueno, pues les iban a enseñar un par de cosas. Se pusieron a la tarea con entusiasmo y cuando se marcharon aquella noche dejaron en el piso un enorme y jactancioso 10. Las cosas iban para arriba. A poco, ese taller que se había quedado atrás en producción rendía más que cualquier otro de la fábrica. ¿Cuál es el principio? Dejemos que Charles Schwab nos lo diga. La forma de conseguir que se hagan las cosas, dice Schwab, es estimular la competencia. No hablo del estímulo sórdido monetario, sino del deseo de superarse. El deseo de superarse, el desafío. Arrojar el guante, un medio infalible de apelar a la gente con carácter. Sin un desafío, Theodore Roosevelt no habría sido jamás presidente de los Estados Unidos. Apenas acabas de regresar de Cuba. Fue designado candidato a gobernar el estado de Nueva York. La oposición La oposición descubrió que ya no era residente legal en el estado y Roosevelt, atemorizado, quería retirar su candidatura. Pero Thomas Collier Platt le lanzó el desafío. Volviéndose de pronto hacia Roosevelt, exclamó con su voz potente: ¿Es un cobarde el héroe del Cerro de San Juan? Roosevelt no abandonó la lucha. Y los demás es historia. Ese desafío no solamente cambió su vida, sino que tuvo un efecto tremendo sobre la historia de la nación. Todos los hombres tienen temores, pero los valientes los dominan y siguen adelante, a veces hasta la muerte, pero siempre hasta la victoria. Ese era el lema de la Guardia Real en la antigua Grecia. ¿Qué mayor desafío puede ofrecerse que la oportunidad de superar esos temores? Cuando Al Smith era gobernador de Nueva York, se vio en un grave aprieto. Sing Sing, la más famosa penitenciaria después de la Isla del Diablo, no tenía alcalde. Los escándalos habían traspasado los muros de la prisión, escándalos y feos rumores. Smith necesitaba un hombre fuerte para que dirigiera la prisión, un hombre de hierro. ¿Pero quién? Llamó a Lewis E. Laws de New Hampton. ¿Qué le parecería ir a hacerse cargo de Sing Sing? Dijo jovialmente cuando Laws estuvo ante él. Allí necesitan a un hombre de experiencia. Laws quedó estupefacto. Conocía los peligros de Sing Sing. Era un cargo político sujeto a las variaciones de los caprichos políticos. Los alcaldes entraban y salían. Uno había durado apenas 3 semanas y él tenía que tener en cuenta su carrera. ¿Valía la pena correr ese riesgo? Y entonces Smith, que advirtió su vacilación, se echó hacia atrás y sonrió. Joven, no lo puedo censurar por tener miedo. Es un lugar muy duro. Hay que ser alguien grande de verdad para ir ahí y quedarse.
Así que Smith le estaba lanzando un reto, ¿eh? A Lowe se le gustó la idea de enfrentarse a una tarea que exigía a alguien grande. Fue a Sing Sing y se quedó ahí hasta ser el más famoso de los alcaldes de su época. Su libro, 20.000 años en Sing Sing, vendió cientos de miles de ejemplares. Sus emisiones de radio y sus relatos de la vida en la prisión han inspirado docenas de películas. Y su humanización de los criminales consiguió milagros para la reforma penitenciaria. Según mi experiencia, ha dicho Harvey Firestone, fundador de la gran empresa Firestone Tire y Rubber Company, con la paga por sí sola no se atrae ni se retiene a la gente de valía. Creo que es más bien el juego mismo. Friedrich Herzberg, uno de los grandes científicos del comportamiento, es de la misma opinión. Estudió en profundidad la actitud ante el trabajo de miles de personas, desde obreros de fábrica hasta importantes ejecutivos, y descubrió que el factor más motivador, la faceta del trabajo que resultaba más estimulante era, ¿cuál creen ustedes? ¿El dinero, las buenas condiciones de trabajo, los beneficios adicionales? No, nada de eso. El principal factor motivador de la gente era el trabajo mismo. Si el trabajo era atractivo e interesante, el trabajador tenía ganas de hacerlo y se sentía motivado para realizar el trabajo. Eso es lo que encanta a toda persona que triunfa, el juego, la oportunidad de expresarse, la oportunidad de demostrarle lo que vale, de destacarse, de ganar. Esa era la razón de ser, la razón de hacer las carreras y los concursos, el deseo de sobresalir, el deseo de sentirse importante. Regla número 12, lance un reto. En pocas palabras, logre que los demás piensen como usted. Regla número 1, la única forma de salir ganando en una discusión es evitarla. Regla número 2. Demuestre respeto por las opiniones ajenas. Jamás diga a una persona que está equivocada. Regla número 3. Si usted está equivocado, admítalo rápida y rotundamente. Regla número 4. Empiece en forma amigable. Regla número 5. Consiga que la otra persona diga sí, sí inmediatamente. Regla número 6. Permita que sea la otra persona quien hable más. Regla número 7. Permita que la otra persona sienta que la idea es de ella. Regla número 8. Trate honradamente de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Regla número 9. Muestre simpatía por las ideas y deseos de las otras personas. Regla número 10. Apele a los motivos más nobles. Regla número 11. Dramatice sus ideas. Y la regla número 12. Lance un reto. Vamos a empezar con la cuarta parte. Sea un líder, cómo cambiar a los demás sin ofenderlos ni despertar resentimientos. Si tiene usted que criticar, esta es la manera de empezar. Un amigo mío fue invitado a pasar un fin de semana en la Casa Blanca durante el gobierno de Calvin Coolidge. Al entrar por casualidad en la oficina privada del presidente, le oyó decir, dirigiéndose a una de sus secretarias, lleva usted un vestido muy bonito esta mañana y es usted una joven muy atractiva. Ese fue quizás el elogio más efusivo que Coolidge le hizo a una secretaria en toda su vida. Resultó tan inesperado, tan inusitado, que la joven enrojeció confusa, pero Coolidge continuó. Bueno, ahora no se vuelva presumida. Lo he dicho para que se sintiera contenta. Desearía también que tuviera algo más de cuidado con la puntuación. Su método probablemente era poco sutil, pero la psicología era espléndida. Siempre es más fácil escuchar cosas desagradables después de haber oído algún elogio. El, bar- el barbero jabona la cara de su cliente antes de afeitarlo, y eso es precisamente lo que hizo McKinley en 1896, cuando era candidato a la presidencia. Uno de los republicanos más prominentes de la época había escrito un discurso para la campaña electoral y a su juicio era una pieza mejor
que todas las de Cicerón, Patrick Henry y Daniel Webster reunidas. Con gran entusiasmo, ese señor leyó su inmortal discurso a McKinley. El discurso tenía cosas buenas, pero no servía. Hubiera levantado una tormenta de críticas. McKinley no quería herir los sentimientos del autor. No debía anular el espléndido entusiasmo del hombre, pero tenía que decirle que no. Veamos con cuánta destreza lo logró. Amigo mío, le dijo, ese discurso es espléndido, magnífico. Nadie podría haber preparado uno mejor. En muchas ocasiones sería exactamente lo que habría que decir. Sin embargo, se presta para la situación actual. Verás y sobrio como es desde tu punto de vista. Yo tengo que considerarlo desde el punto de vista del partido. Vuelve a casa y escribe un discurso a tenor de lo que te señalo y envíame una copia. Así lo hizo. McKinley tachó y corrigió. Ayudó a su correligionario a escribir el nuevo discurso y así pudo contar con él como uno de los oradores más eficaces de la campaña. Aquí tenemos una de las dos cartas más famosas que escribió Abraham Lincoln. La más famosa fue la escrita a la señora Bixley para expresarle su pesar por la muerte de sus 5 hijos caídos en combate. Lincoln terminó esta carta probablemente en 5 minutos, pero se vendió en subasta pública en 1926 por $12,000, suma que, digámoslo al pasar, era mucho más de lo que Lincoln logró ahorrar durante medio siglo de trabajo. Esta carta fue escrita el 26 de abril de 1863, en el periodo más sombrío de la Guerra Civil. Durante 18 meses los generales de Lincoln llevaban al ejército de la Unión de derrota en derrota. Aquello era trágico. La nación estaba horrorizada. Miles de soldados habían desertado y hasta los miembros republicanos del Senado se habían rebelado y querían forzar a Lincoln a dejar la Casa Blanca. Estamos ahora, dijo Lincoln por entonces, al borde de la destrucción. Me parece que hasta el Todopoderoso está contra nosotros. Apenas puedo ver un rayo de esperanza. Tal era el periodo de negros pesares y de caos del cual surgió esta carta. Voy a reproducirla aquí porque demuestra cómo trató Lincoln de cambiar a un turbulento general cuando la suerte de la nación podía depender de lo que ese general hiciera. Es quizá la carta más dura que escribió Lincoln como presidente. Con todo, observará que elogió al general Hooker antes de hablar de sus graves errores. Sí, eran defectos muy graves, pero Lincoln no los llamó así. Lincoln era más conservador, más diplomático. Lincoln escribió, hay ciertas cosas a cuyo respecto no estoy del todo satisfecho con usted. Eso es tacto y diplomacia. Aquí está la carta dirigida al general Hooker. Yo lo he puesto al frente del ejército del Potomac. Lo he hecho así, claro está, por razones que me parecen suficientes, mas creo mejor hacerle saber que hay ciertas cosas a cuyo respecto no soy del todo satisfecho con usted. Creo que es usted un soldado valiente y hábil, cosa que naturalmente me agrada. También creo que no mezcla usted la política con su profesión, en el cual está acertado. Tiene usted confianza en sí mismo, calidad valiosa, sino indispensable. Es usted ambicioso, lo cual, dentro de límites razonables, hace más bien que mal. Pero creo que durante el periodo en que el general Burnside ha estado al mando del ejército, se ha dejado llevar usted de su ambición y ha ido en contra suya todo lo que ha pedido, con lo cual ha hecho un grave daño al país y a un compañero de armas sumamente meritorio y honorable. He oído, en forma tal que debo creerlo, que ha dicho usted recientemente que tanto el ejército como el gobierno necesitan un dictador. Es claro que no fue por eso, sino a pesar de esto que le he dado el mando. Solo los generales que obtienen triunfos pueden erigirse en dictadores. Lo que pido ahora de usted es que nos dé triunfos militares y correré el riesgo de la dictadura. El gobierno le prestará apoyo hasta donde
de su capacidad. Le apoyará hasta el límite de su capacidad, lo cual es ni más ni menos que lo que ha hecho o que lo que ha hecho y hará por todos los comandantes. Mucho me temo que el espíritu que ha contribuido usted a infundir en el ejército de criticar al comandante y negarle la confianza se volverá ahora contra usted. Yo, le, yo lo ayudaré en todo lo que pueda a sofocarlo. Ni usted ni Napoleón si volviera a vivir o tendría bien alguno de un ejército en el que predomina tal espíritu. Pero ahora cuídese de la temeridad, pero con energía y con constante vigilancia, marche usted adelante y denos la victoria. Usted no es un college, ni un McKinley, ni un Lincoln. ¿Quiere saber usted si esta filosofía le dará resultado en los contactos con los negocios diarios? Veamos, tomemos el caso de eh, P. Go, de la Work Company Filadelfia. La empresa Work había firmado un contrato para construir y completar un gran edificio de oficinas en Filadelfia para una fecha determinada. Todo marchaba sobre ruedas. El edificio estaba casi terminado, cuando de pronto el subcontratista encargado de la obra ornamental de bronce que debía adornar el exterior del edificio, declaró que no podía entregar el material en la fecha fijada. Toda la obra paralizada, grandes multas y tremendas pérdidas por el fallo de un hombre. Hubo llamadas telefónicas a larga distancia, discusiones, conversaciones acaloradas, todo en vano. Por fin Gove fue enviado a Brooklyn, Nueva York, para desafiar a León en su cueva. ¿Sabe usted que es la única persona en Brooklyn con ese apellido? Preguntó Gove apenas hubo entrado en el despacho del subcontratista. No lo sabía, repuso sorprendido el subcontratista. Así es, así es, insistió Go. Cuando salí del tren esta mañana, miré la guía telefónica para buscar su dirección y vi que es usted el único que tiene ese apellido en la guía telefónica de Brooklyn. No lo sabía, repitió el subcontratista y examinó con interés la guía de teléfono. Luego, con orgullo añadió, en realidad no es un apellido muy común. Mi familia vino de Holanda y se instaló en Nueva York hace casi 200 años. Siguió hablando unos minutos de su familia y sus antepasados. Cuando terminó, Gove lo felicitó por la importancia de la fábrica que tenía y la comparó elogiosamente con otras empresas similares que había conocido. He pasado toda la vida levantando ese negocio, dijo el subcontratista, y estoy orgulloso de él. ¿Le gustaría dar una vuelta por la fábrica? Durante esa gira de inspección, Go lo felicitó por el sistema de trabajo empleado y le explicó cómo y por qué le parecía superior al de algunos competidores. Gove comentó algunas máquinas pocos comunes y el subcontratista le informó de que las había inventado él. Dedicó mucho tiempo a mostrar cómo funcionaban y los buenos resultados que daban. Insistió en que Gove lo acompañara a almorzar. Hasta entonces no se había pronunciado una palabra sobre el verdadero propósito de la visita de Go. Después de almorzar, el subcontratista manifestó: ahora, a lo que tenemos que hacer. Naturalmente, yo sé por qué ha venido usted. No esperaba que nuestra entrevista sería tan agradable. Puede volver a Filadelfia con mi promesa de que el material para esta obra será fabricado y despachado a tiempo, aunque haya que retrasar la entrega de otros pedidos. Go consiguió lo que quería sin pedirlo siquiera. El material llegó a tiempo y el edificio quedó terminado el día en que expiraba el contrato para su entrega. ¿Habría ocurrido lo mismo si Go hubiera usado el método de la brusquedad que se suele emplear en tales ocasiones? Dorothy Wróblewski, gerente del área de Federal Credit Union de Fort Monmouth, New Jersey, contó en una de nuestras clases cómo ayudó a una de sus empleadas a producir más. Hace poco contratamos a una joven como cajera aprendiza. Su contacto con los clientes era muy bueno. Era correcta y eficiente en el manejo de transacciones individuales. El problema apareció al final de la jornada, cuando había que hacer el balance. El jefe de cajeros vino a verme y me sugirió con firmeza que despidiera a esa joven. Está retrasando a todos los demás por su lentitud
encerrar su caca. Se lo he dicho una y otra vez, pero no aprende. Tiene que irse. Al día siguiente la vi trabajar rápido y a la perfección en el manejo de las transacciones cotidianas y era muy agradable en el trato con nuestros clientes. No me llevó mucho tiempo descubrir por qué tenía problemas con el balance. Después de cerrar, fui a hablar con ella. Se la veía nerviosa y preocupada. La felicité por su espíritu amistoso y abierto con los clientes, así como por la corrección y velocidad con que trabajaba. Después, le sugerí que revisáramos el procedimiento usado para hacer el balance del dinero en su caja. No bien comprendió que yo confiaba en ella. Siguió mi sugerencia y no tardó en dominar sus funciones. Desde entonces, no hemos tenido ningún problema con ella. Empezar con elogios es hacer como el dentista que empieza su trabajo con novocaína. Al paciente se le hace todo el trabajo necesario, pero la novocaína ya ha insensibilizado el dolor, de modo que un líder debe usar la regla. Empiece con elogio y aprecio sincero. ¿Cómo criticar y no ser odiado por ello? Charles Schwab pasaba por uno de sus talleres metalúrgicos un mediodía cuando se encontró con algunos empleados fumando. Tenían sobre la cabeza un gran letrero que decía, prohibido fumar. Pero Schwab no señaló el letrero preguntando, ¿no sabe leer? No, señor. Se acercó a los hombres, entregó a cada uno un cigarro y dijo, les agradeceré mucho, amigos, que fumen esos afuera. Ellos no ignoraban que él sabía que habían desobedecido una regla y lo admiraron porque no decía nada al respecto, les obsequiaba y los hacía sentir importantes. No se puede menos que querer a un hombre así, ¿verdad? John Wanamaker empleaba la misma táctica. Todos los días solía efectuar una gira por su gran tienda de Filadelfia. Una vez vio a una clienta que esperaba junto a un mostrador. Nadie le prestaba la menor atención. Los vendedores estaban reunidos en un grupo al otro extremo del mostrador, conversando y riendo. Wanamaker no dijo una palabra. Se colocó detrás del mostrador, atendió personalmente a la mujer y después entregó su compra a los vendedores para que la envolvieran y siguió su camino. A los funcionarios públicos se los suele criticar por no mostrarse accesibles a sus votantes. Son gente ocupada y la culpa suele ser de empleados sobreprotectores que no quieren recargar a sus jefes con un exceso de visitantes. Carl Langford, que fue alcalde de Orlando, Florida, donde se encuentra Disney World, durante muchos años insistió en que su personal permitiera que la gente fuera a verlo, perdóname, permitiera que la gente que fuera a verlo pudiera hacerlo. Decía tener una política de puertas abiertas y aún así los ciudadanos de su comunidad se veían mm, perdón, se veían bloqueados por secretarias y empleados cada vez que querían verlo. Al fin el alcalde encontró una solución. Sacó la puerta de su oficina. Sus ayudantes comprendieron el mensaje y el alcalde tuvo una administración realmente abierta al público desde que derribó simbólicamente la puerta. El mero cambio de una pequeña palabra puede representar la diferencia entre el triunfo y el fracaso en cambiar a una persona sin ofenderla o crear resentimiento. Muchas personas inician sus críticas con un elogio sincero, seguido de la palabra pero y acabando con la crítica. Por ejemplo, si se desea cambiar la actitud descuidada de un niño respecto de sus estudios, podemos decir, estamos realmente orgullosos de ti, Johnny, por haber mejorado tus notas este mes, pero si te hubieras esforzado más en álgebra, los resultados habrían sido mejores todavía. Johnny se sintiera feliz hasta el momento de oír la palabra pero. En este momento cuestionará la sinceridad del elogio, que le parecerá un truco para poder pasar de contrabando la crítica. La credibilidad sufrirá y probablemente no lograremos nuestro objetivo de cambiar la actitud de Johnny hacia sus estudios. Esto podría evitarse cambiando la palabra pero por y. Estamos realmente orgullosos de ti, Johnny, por haber mejorado todas tus notas este mes y sigues esforzándose
Y si sigues esforzándote, podrías subir las notas de álgebra al nivel de los demás. Ahora sí, Johnny podrá aceptar el elogio porque no había a renglón seguido la referencia al fracaso. Le hemos llamado indirectamente la atención sobre la conducta que queríamos cambiar y lo más seguro es que intentará estar a la altura de lo que esperamos de él. Llamar la atención indirectamente sobre los errores obra maravillas sobre personas sensibles que pueden resentirse antes una crítica directa. Margie Jacob de Woonsocket, Rhode Island, contó una de nuestras clases cómo convenció a unos obreros descuidados que estaban construyendo una ampliación de su casa para que limpiaran al acabar la tarea. Durante los primeros días de trabajo, cuando Jacob volvía de su oficina, observaba que el patio estaba cubierto de fragmentos de madera. No quería ganarse la enemistad de los obreros, que por los demás hacían un trabajo excelente. De modo que cuando se marcharon, ella y sus hijos recogieron y apilaron todos los restos de madera en un rincón. A la mañana siguiente, llamó aparte al capataz y le dijo: estoy realmente contenta por el modo en que dejaron el patio anoche, así de limpio y ordenado. No molestará a los vecinos. Desde ese día los obreros recogieron y apilaron los restos de madera y el capataz se acercaba a la dueña de casa todos los días buscando la aprobación por cómo dejaban todo después de la jornada de trabajo. Uno de los principales motivos de la controversia entre los miembros de la Reserva de las Fuerzas Armadas y los oficiales regulares es el corte de pelo. Los reservistas se consideran civiles, cosa que son la mayor parte del tiempo, y no les agrada tener que hacerse un corte militar. El sargento Arley Kaiser de la Escuela Militar 542 se vio ante ese problema al trabajar con un grupo de oficiales de la Reserva sin destino. Como veterano sargento, lo normal en él habría sido chillar a las tropas y amenazarlas. En lugar de eso, prefirió utilizar un enfoque indirecto. Caballeros, comenzó, ustedes son líderes y el modo más eficaz de practicar el liderazgo es hacerlo mediante el ejemplo. Ustedes deben ser un ejemplo que sus hombres quieran seguir. Todos saben lo que dicen los reglamentos del ejército sobre el corte de pelo. Yo me haré cortar el cabello hoy, aunque lo tengo mucho más corto que algunos de ustedes. Mírense al espejo y si sienten que necesitan un corte para ser un buen ejemplo, fijaremos una hora para que hagan una visita al peluquero. El resultado fue predecible. Varios de los candidatos se miraron al espejo y fueron a la peluquería esta tarde y se hicieron un corte de reglamento. A la mañana siguiente, el sargento Kaiser comentó que ya podía ver el desarrollo de las calidades de liderazgos en algunos miembros del escuadrón. El 8 de marzo de 1887 murió el elocuente Harry Ward Beecher. Al domingo siguiente, Lyman Abbott fue invitado a hablar desde el púlpito vacante por la muerte de Beecher. Ansioso de causar buena impresión, Abbott escribió, corrigió y pulió su sermón con el minucioso cuidado de un Flaubert. Después lo leyó a su esposa. Era pobre, como lo son casi todos los discursos escritos. La esposa, si hubiera tenido menos cordura, podría haber dicho: Lyman, eso es horrible. No sirve para nada. Harás que los fieles se duerman. Parece un artículo de una enciclopedia. Al cabo de tantos años de predicar, ya deberías saber esas cosas. Por Dios, ¿por qué no hablas como un ser humano? ¿Por qué no eres más natural? Te desacreditarás si te atreves a leer ese discurso. Eso es lo que pudo decirle. Y si lo hubiera hecho, ya se sabe lo que habría ocurrido. Y ella también lo sabía. Pero eso se limitó a señalar que aquel discurso sería un excelente artículo para una revista literaria. En otras palabras, lo ensalzó y al mismo tiempo sugirió sutilmente que como discurso no servía. Lyman Abbott comprendió la indicación, rompió en pedazos el manuscrito tan cuidadosamente preparado y predicó sin utilizar notas siquiera. Una eficaz manera de corregir los errores de los demás es, regla número 2, llame la atención sobre los errores de lo más, llame la atención sobre los errores de los demás indirectamente.
Muy bien, lo vamos a dejar aquí. Vamos a seguir el lunes. Creo que para el lunes, máximo el martes, ya hemos terminado también este libro. Así que gracias por haberme acompañado el día de hoy. Les deseo un fin de semana excelente. Antes un viernes muy productivo y luego un fin de semana para podernos relajar y afilar la sierra para la próxima semana. Un abrazo y nos vemos el lunes para seguir con esta lectura. Chao, chao.